El sol del amanecer pintaba el horizonte del territorio de Arizona con tonos dorados y rojizos, mientras las montañas lejanas se recortaban como gigantes dormidos contra el cielo despejado. El año era 1873 y las tierras del oeste americano aún guardaban secretos que solo los más valientes se atrevían a descubrir. Samuel Mackenzie cabalgaba lentamente por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los cactus saguaro y las rocas rojizas del desierto de Sonora. Su caballo, un Mustang pinto llamado Thunder, resoplaba suavemente mientras sus cascos golpeaban rítmicamente la tierra árida. Samuel era un hombre de 42 años, con el rostro curtido por el sol y las manos encallecidas por años de trabajo duro en su rancho. Sus ojos azules, del color del cielo al mediodía, escrutaban constantemente el paisaje en busca de señales de peligro. El rancho Mackenzie se extendía por miles de acres en el Valle de San Pedro, una tierra que Samuel había conquistado a pulso después de la Guerra Civil. Era un hombre solitario por elección, que había perdido a su esposa Margaret y a su hijo pequeño Thomas en un ataque de cólera 5 años atrás. Desde entonces se había refugiado en su trabajo, criando ganado y viviendo con la única compañía de su capataz mexicano, Esteban Morales, y 3 vaqueros que trabajaban en el rancho. La mañana era particularmente calurosa para principios de mayo, y Samuel se detuvo para beber agua de su cantimplora. Mientras Thunder bebía de un pequeño arroyo que corría entre las rocas, Samuel notó algo extraño en la distancia. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo, demasiado espesa para ser una hoguera de campamento normal. Sus instintos, afinados por años de vida en la frontera, le dijeron que algo estaba terriblemente mal. Espoleó a Thunder hacia la dirección del humo, y mientras se acercaba, el olor a madera quemada y algo más siniestro llenó sus fosas nasales. Al coronar una pequeña colina, Samuel se detuvo abruptamente. Ante él se extendía la devastación de lo que había sido una pequeña aldea apache. Las tipis de piel de búfalo y las estructuras de adobe estaban reducidas a cenizas humeantes. El silencio era ensordecedor, roto solo por el crepitar ocasional de los últimos rescoldos. Samuel descendió lentamente de su caballo, con la mano instintivamente posada sobre la culata de su Colt Peacemaker. Sus botas crujían sobre la tierra chamuscada mientras inspeccionaba cuidadosamente los restos. No había cuerpos a la vista, lo cual era extraño. Los ataques del ejército estadounidense contra las aldeas apache solían dejar evidencias terribles de la masacre, pero aquí parecía como si los habitantes hubieran simplemente desaparecido. Mientras caminaba entre los escombros, Samuel encontró señales de una lucha desesperada. Flechas rotas esparcidas por el suelo, manchas de sangre seca en las rocas y huellas de caballos herrados que se dirigían hacia el norte. Su experiencia le decía que esto no había sido obra del ejército regular, sino de cazadores de recompensas o mercenarios que buscaban esclavos para vender en México. El viento del desierto comenzó a soplar más fuerte, levantando cenizas que danzaban como fantasmas grises entre los restos de la aldea. Samuel se cubrió la nariz con su pañuelo y continuó su inspección. Era entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco, un gemido débil, casi inaudible, que provenía de un montículo de tierra cerca del centro de la aldea. Se acercó cautelosamente al montículo y se dio cuenta de que no era una formación natural. Era un túmulo funerario apache, construido apresuradamente con piedras y tierra. El gemido venía de adentro. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras comprendía lo que estaba viendo. Alguien había sido enterrado vivo. Sin dudarlo un segundo, Samuel comenzó a apartar las piedras con las manos desnudas. Las rocas le cortaban los nudillos, pero él continuó cavando frenéticamente. Thunder relinchó nerviosamente desde donde estaba atado, como si sintiera la urgencia de su amo. Cada piedra que Samuel apartaba parecía revelar más tierra y el gemido se hacía más débil.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, la mano de Samuel tocó algo suave, cabello humano. Con renovado vigor, apartó más tierra y rocas hasta que pudo ver un pequeño rostro cubierto de polvo. Era una niña apache. No podía tener más de 8 años, con los ojos cerrados y respirando débilmente. Samuel la levantó cuidadosamente en sus brazos, limpiando la tierra de su cara con su pañuelo. La niña estaba inconsciente pero viva, aunque claramente deshidratada y débil. Su piel tenía el tono bronceado característico de los apache y llevaba un pequeño vestido de cuero decorado con cuentas de colores que ahora estaban sucias y descoloridas. Mientras la sostenía, Samuel sintió una emoción que no había experimentado en años, una mezcla de compasión, protección y algo que no podía definir completamente. La niña le recordaba a su propio hijo perdido, no por el parecido físico, sino por la vulnerabilidad y la inocencia que irradiaba incluso en su estado inconsciente. Llevó a la niña hasta Thunder y la montó cuidadosamente delante de él en la silla. El caballo parecía entender la delicadeza de la situación y se mantuvo completamente quieto. Samuel envolvió a la niña en su chaqueta de cuero y comenzó el viaje de regreso a su rancho, pero no sin antes echar un último vistazo a la aldea destruida. El camino de vuelta al rancho Mackenzie fue largo y lento. Samuel se detuvo cada pocos kilómetros para revisar a la niña y darle pequeños sorbos de agua de su cantimplora. Ella despertó brevemente durante el viaje, abriendo unos ojos oscuros, llenos de terror y confusión. Samuel le habló suavemente en el poco apache que había aprendido de sus contactos comerciales con las tribus locales. «No tengas miedo, pequeña», le murmuró. «Estás a salvo ahora». La niña lo miró con una mezcla de desconfianza y desesperación, antes de volver a cerrar los ojos. Samuel notó que tenía fiebre y que su respiración era irregular. Sabía que necesitaba atención médica pronto, pero el doctor más cercano estaba a 2 días de viaje en el pueblo de Tombstone. Cuando finalmente llegaron al rancho Mackenzie, el sol se estaba poniendo detrás de las montañas, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. El rancho era una estructura sólida de adobe y madera, con un corral para el ganado y varios edificios anexos. Esteban Morales salió corriendo de la casa principal cuando vio llegar a Samuel con la niña en brazos. «¡Dios mío, patrón!», exclamó Esteban, un hombre mayor de 50 años con bigote gris y ojos bondadosos. «¿Qué ha pasado?». Samuel desmontó cuidadosamente, manteniendo a la niña en sus brazos. «Encontré una aldea apache atacada. Ella estaba enterrada viva. Necesita agua, comida y cuidados médicos». Esteban, que había criado 5 hijos propios, inmediatamente entendió la gravedad de la situación. «Llévala a la casa, patrón. Mi esposa Rosa puede cuidarla. Ha atendido a muchos niños enfermos». Rosa Morales, una mujer amable de 45 años con cabello negro recogido en un moño, apareció en la puerta de la casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a la niña apache en los brazos de Samuel. «Pobrecita», murmuró extendiendo los brazos. «Tráela aquí, señor Mackenzie. Le prepararé un baño tibio y algo de comer». Samuel entregó a la niña a Rosa, quien inmediatamente comenzó a examinarla con la experiencia de una madre. «Está deshidratada y tiene fiebre, pero creo que se recuperará. ¿Sabe usted qué le pasó a su familia?». La pregunta golpeó a Samuel como un puñetazo. Él había estado tan concentrado en salvar a la niña que no había procesado completamente la magnitud de la tragedia. Esta pequeña había perdido a toda su familia. Probablemente había visto morir a sus padres y hermanos antes de ser enterrada viva. Era una sobreviviente, pero también una huérfana completa. «No quedó nadie más», respondió Samuel con voz ronca. «Toda la aldea fue destruida». Rosa asintió tristemente mientras llevaba a la niña hacia la casa. «Entonces, ella se quedará con nosotros hasta que se recupere. Después veremos qué hacer». Pero Samuel ya había tomado una decisión, aunque aún no se daba cuenta completamente de ello.
Mientras veía a Rosa desaparecer con la niña en el interior de la casa, sintió una determinación que no había experimentado en años. Esta niña necesitaba un hogar, una familia, y él necesitaba una razón para seguir viviendo. Esa noche, Samuel se sentó en el porche de su casa, fumando su pipa y observando las estrellas. Esteban se acercó y se sentó a su lado, los dos hombres contemplando el cielo nocturno en silencio durante varios minutos. «¿Qué piensa hacer con la niña, patrón?», preguntó finalmente Esteban. Samuel no respondió inmediatamente. En su mente veía la imagen de la niña Apache en sus brazos, tan frágil y vulnerable. También pensaba en su propio hijo perdido, en Margaret, en todos los años de soledad que había soportado desde sus muertes. «No lo sé», admitió finalmente, «pero no puedo entregarla a las autoridades. Terminaría en una reservación, o peor aún, en un internado donde tratarían de quitarle todo lo que la hace quien es». Esteban asintió comprensivamente. Él había visto cómo trataban a los niños indígenas en las instituciones gubernamentales. «Entonces se quedará aquí», dijo simplemente. «Sí», respondió Samuel, y por primera vez en años sintió que tenía un propósito claro. «Se quedará aquí». Durante los días siguientes, Samuel Barely dejó el lado de la niña. Rosa la había instalado en la habitación que una vez perteneció a Thomas, y Samuel pasaba horas sentado en una silla junto a la cama, observando su respiración y esperando que despertara completamente. La fiebre de la niña subía y bajaba, y durante sus momentos de delirio hablaba en apache llamando a su madre y padre. Samuel no entendía las palabras, pero el dolor en su voz era universal. Él le sostenía la mano y le hablaba suavemente en inglés, esperando que el tono de su voz la tranquilizara. Fue en la tercera noche cuando la niña finalmente despertó completamente. Samuel estaba dormitando en su silla cuando escuchó un movimiento en la cama. Abrió los ojos y vio que la niña lo estaba mirando fijamente, sus ojos oscuros llenos de preguntas y miedo. «Hola, pequeña», le dijo suavemente. «¿Cómo te sientes?». Ella no respondió, pero siguió mirándolo con intensidad. Samuel se acercó lentamente sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla más. «Mi nombre es Samuel», le dijo, señalándose a sí mismo. «Samuel Mackenzie. Estás en mi casa, en mi rancho. Estás a salvo». La niña abrió la boca por primera vez, pero las palabras que salieron fueron en apache. Samuel no las entendió, pero por el tono parecía estar preguntando por su familia. Samuel sintió que se le rompía el corazón. ¿Cómo le explicaba a una niña de 8 años que toda su familia había sido asesinada? ¿Cómo le decía que su mundo había sido destruido completamente? «Tu familia», comenzó, pero no pudo terminar la frase. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras veía la esperanza en los ojos de la niña transformarse lentamente en comprensión y luego en dolor. Ella comenzó a llorar, no con los sollozos dramáticos de un niño, sino con las lágrimas silenciosas de alguien que había visto demasiado dolor para su edad. Samuel no pudo contenerse más y la tomó en sus brazos, dejando que llorara contra su pecho. «Lo siento mucho, pequeña», murmuró, sus propias lágrimas cayendo sobre el cabello negro de la niña. «Lo siento mucho». En los días que siguieron, Samuel comenzó a aprender más sobre la niña. A través de gestos y las pocas palabras en apache que conocía, descubrió que se llamaba Aiyana, que significaba flor eterna en su idioma. También aprendió que tenía aproximadamente 8 años, que su padre había sido un guerrero respetado en la tribu y que su madre había sido conocida por su habilidad para tejer cestas. Aiyana era inteligente y observadora, y comenzó a aprender inglés con una rapidez que sorprendió a Samuel. Rosa le enseñaba palabras básicas mientras la alimentaba y la cuidaba, y Samuel le mostraba los animales del rancho y le explicaba cómo funcionaba la vida en el lugar. Pero Samuel también notó que Aiyana tenía pesadillas terribles,
Cada noche gritaba en sueños, reviviendo los horrores del ataque a su aldea. Durante el día se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte y se escondía detrás de Samuel cuando aparecían extraños en el rancho. Una tarde, mientras Samuel estaba reparando una cerca y Ayanna jugaba cerca con una muñeca de trapo que Rosa le había hecho, llegó un visitante inesperado al rancho. Era el sheriff Tom Bradley de Tombstone, un hombre corpulento con una insignia reluciente y una expresión severa. «Mackenzie», saludó el sheriff, desmontando de su caballo. «He escuchado rumores de que tienes a una niña india aquí». Samuel sintió que se tensaba inmediatamente. Había estado temiendo este momento. «¿Y qué si es así?» «Bueno, hay regulaciones sobre esto», respondió Bradley, ajustándose el cinturón de su pistola. «Los niños indios capturados deben ser entregados a las autoridades para ser reubicados en reservaciones apropiadas». «Ella no fue capturada», respondió Samuel firmemente. «La encontré enterrada viva después de que atacaran su aldea. La salvé». Bradley miró hacia donde Ayanna se había escondido detrás de Samuel, aferrándose a su pierna. «Aún así, es una india. No puede quedarse aquí. Causará problemas». «El único problema que veo aquí eres tú», respondió Samuel, su voz cargada de amenaza. «Esta niña se queda conmigo». El sheriff estudió a Samuel por un momento largo. Conocía la reputación de Mackenzie como un hombre duro que no se intimidaba fácilmente. También sabía que Samuel tenía influencia en la región y que muchos de los rancheros locales lo respetaban. «Mira, Mackenzie», dijo finalmente, «no quiero problemas. Pero si va a quedarse aquí, necesita documentos legales, adopción legal o al menos custodia temporal. De lo contrario, tendré que llevármela». Samuel miró hacia abajo a Ayanna, quien lo miraba con ojos llenos de miedo. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Entonces, haré la adopción legal», declaró. «Esta niña será mi hija. Tendrá mi apellido y todos los derechos de cualquier ciudadano americano». El sheriff levantó las cejas, sorprendido. «¿Estás seguro de esto, Mackenzie? Adoptar a una niña india no va a ser fácil. Habrá mucha resistencia de la gente del pueblo». «No me importa lo que piense la gente del pueblo», respondió Samuel con determinación. «Ayanna Mackenzie será mi hija, y cualquiera que tenga un problema con eso puede venir a discutirlo conmigo personalmente». Bradley asintió lentamente. «Muy bien, pero tendrás que ir a Tucson para hacer los papeles legales y necesitarás testigos, referencias de personas respetables». «Lo haré», confirmó Samuel. «¿Cuánto tiempo tengo?» «Te daré 2 semanas», respondió el sheriff montando su caballo. «Después de eso, si no tienes los papeles en orden, tendré que llevarme a la niña». Cuando el sheriff se fue, Samuel se arrodilló frente a Ayanna. La niña había entendido suficiente de la conversación para saber que su futuro había estado en peligro. «Ayanna», le dijo suavemente, «¿te gustaría quedarte conmigo? ¿Te gustaría ser mi hija?» La niña lo miró con sus ojos oscuros, tan serios para su edad. Luego asintió lentamente y se arrojó a sus brazos. «Papá», murmuró en inglés, la primera palabra completa que había pronunciado en el idioma. Samuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, pequeña, soy tu papá ahora». Esa noche, Samuel se sentó en su escritorio, escribiendo cartas a contactos en Tucson y Phoenix, explicando su situación y pidiendo ayuda con el proceso de adopción. También escribió a su hermano Robert en San Francisco, contándole sobre Ayanna y pidiendo su apoyo. Esteban y Rosa estaban encantados con la decisión de Samuel. Habían visto cómo la presencia de Ayanna había cambiado a su patrón, trayendo de vuelta una luz en sus ojos que había estado ausente durante años. «Es una niña especial», le dijo Rosa a Samuel. «Tiene un espíritu fuerte como su padre». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Samuel tenía que hacer los arreglos para viajar a Tucson, mientras también aseguraba que el rancho estuviera bien cuidado en su ausencia. Ayanna seguía a Samuel a todas partes, todavía temerosa de que la separaran de él.
Una tarde, mientras Samuel estaba marcando ganado, Aiyana se acercó a él con una expresión seria. «Papá Samuel», dijo en su inglés todavía imperfecto, «¿por qué hombres malos mataron a mi familia?». La pregunta golpeó a Samuel como un rayo. Era la primera vez que Aiyana hablaba directamente sobre el ataque a su aldea. Se arrodilló frente a ella, buscando las palabras correctas. «Hay gente mala en el mundo, pequeña», le dijo finalmente. «Gente que hace daño a otros porque tienen miedo o porque quieren cosas que no les pertenecen. Lo que le pasó a tu familia no fue justo y no fue tu culpa». Aiyana asintió gravemente. «¿Tú me proteges de hombres malos?». «Siempre», prometió Samuel, «siempre te protegeré». Pero incluso mientras hacía esa promesa, Samuel sabía que los desafíos que enfrentarían serían enormes. Una niña apache adoptada por un ranchero blanco en el territorio de Arizona de 1873 enfrentaría prejuicios, discriminación y posiblemente violencia. Él tendría que ser más fuerte y más determinado que nunca. La semana antes de su viaje a Tucson, Samuel recibió una visita inesperada. Era María Elena Vázquez, una mujer apache de mediana edad que había conocido a la familia de Aiyana. Había escuchado rumores de que una niña de la aldea atacada había sobrevivido y había viajado 2 días para verificar la historia. María Elena habló con Aiyana en apache durante 1 hora, y Samuel pudo ver cómo la niña se relajaba al escuchar su idioma nativo. Después de la conversación, María Elena se acercó a Samuel. «Ella me ha contado lo que pasó», dijo María Elena en inglés quebrado. «Dice que usted la salvó, que la sacó de la tierra donde la habían enterrado». Samuel asintió. «Encontré su aldea destruida. Ella era la única sobreviviente». María Elena estudió a Samuel por un momento largo. «En nuestra cultura, cuando alguien salva una vida, se convierte en responsable de esa vida para siempre. Usted ha hecho más que salvarla, le ha dado esperanza». «Quiero adoptarla legalmente», explicó Samuel. «Quiero que sea mi hija en todos los sentidos». María Elena sonrió por primera vez. «Entonces, usted necesita conocer su verdadero nombre apache y su historia. Aiyana viene de una línea de guerreros y curanderos. Su abuelo fue un jefe respetado y su abuela era conocida por sus visiones». Durante el resto de la tarde, María Elena le contó a Samuel sobre la herencia de Aiyana, sobre sus tradiciones familiares y sobre las costumbres apache que serían importantes para mantener viva la identidad cultural de la niña. «Si va a ser su padre», le dijo María Elena, «debe prometerme que no dejará que olvide quién es. Puede darle un nuevo apellido, pero no debe quitarle su alma apache». Samuel hizo esa promesa solemnemente. «Quiero que sea fuerte en ambos mundos», dijo. «Quiero que sea orgullosa de ser apache y también de ser Mackenzie». Cuando María Elena se fue, Samuel se sentó con Aiyana en el porche, viendo el atardecer sobre las montañas. La niña había estado más animada después de hablar con alguien de su cultura, pero Samuel también notó una nueva determinación en sus ojos. «Papá Samuel», le dijo, «María Elena me dijo que mi verdadero nombre significa flor eterna. Dice que las flores eternas nunca mueren, incluso cuando todo alrededor de ellas está muerto». Samuel sonrió. «Ese es un nombre muy hermoso y muy apropiado para ti. ¿Puedo mantener mi nombre apache pero también tener tu apellido?», preguntó Aiyana. «Por supuesto», respondió Samuel. «Serás Aiyana Mackenzie, pero siempre recordarás que también eres una flor eterna del pueblo apache». Esa noche, Samuel escribió en su diario por primera vez en años. Escribió sobre encontrar a Aiyana, sobre su decisión de adoptarla y sobre cómo ella había cambiado su vida en solo unas semanas. También escribió sobre sus miedos y esperanzas para el futuro. Pero lo que Samuel no sabía era que su decisión de adoptar a Aiyana desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino también su coraje y su capacidad para enfrentar enemigos que no habían terminado con su búsqueda de venganza contra la niña apache que se había atrevido a sobrevivir. En las sombras de las montañas,
hombres con intenciones oscuras ya habían comenzado a planear su próximo movimiento. La historia de Aiyana Mackenzie apenas estaba comenzando, y los desafíos más grandes aún estaban por venir. Ranchero solitario. Capítulo 2. La mañana del viaje a Tucson amaneció gris y amenazante, con nubes oscuras que se acumulaban sobre las montañas del territorio de Arizona. Samuel Mackenzie se despertó antes del alba, como era su costumbre, pero esta vez el peso de la responsabilidad se sentía diferente en sus hombros. Hoy comenzaría el proceso legal para convertir a Aiyana oficialmente en su hija, un camino que sabía estaría lleno de obstáculos y prejuicios. Aiyana había dormido inquieta toda la noche, aferrada a la muñeca de trapo que Rosa le había hecho. Sus pesadillas habían regresado con más intensidad desde que el sheriff Bradley había mencionado la posibilidad de llevársela. Samuel la había encontrado varias veces durante la noche acurrucada en el suelo junto a su cama, como si estar cerca del piso la hiciera sentir más segura. «Buenos días, pequeña flor eterna», le dijo Samuel suavemente, arrodillándose junto a ella. Había comenzado a usar el significado de su nombre apache como un término cariñoso, algo que siempre hacía sonreír a Aiyana. La niña abrió sus ojos oscuros, aún llenos de sueño y preocupación. «Hoy vamos al lugar donde los hombres importantes deciden si puedo quedarme contigo», preguntó en su inglés cada vez más fluido. Samuel asintió, impresionado una vez más por la inteligencia de la niña. A pesar de su corta edad, Aiyana comprendía perfectamente la gravedad de la situación. «Sí, pero no te preocupes. Vamos a conseguir todos los papeles necesarios para que seas oficialmente Aiyana Mackenzie». «¿Y si los hombres importantes dicen que no?», preguntó Aiyana, su voz apenas un susurro. Samuel tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Entonces lucharemos. No voy a permitir que nadie nos separe, te lo prometo». El desayuno fue una comida silenciosa. Rosa había preparado huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas de maíz, la comida favorita de Aiyana. Esteban revisó una vez más el equipaje de Samuel, asegurándose de que tuviera todas las cartas de recomendación y los documentos necesarios. «Patrón», dijo Esteban, «he estado pensando en lo que me contó sobre los hombres que atacaron la aldea de Aiyana. Las huellas que vio, dirigiéndose hacia el norte, creo que sé quiénes pueden haber sido». Samuel levantó la vista de su plato. «¿Qué quieres decir?». «Hace unas semanas, Pablo Herrera mencionó que había visto a un grupo de hombres armados acampando cerca del río Gila. Dijo que tenían aspecto de cazadores de recompensas, pero que parecían estar esperando algo. También mencionó que uno de ellos tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Samuel. Los cazadores de recompensas y traficantes de esclavos eran una plaga en el territorio, aprovechándose de las tensiones entre los colonos y las tribus nativas para hacer dinero fácil. Si realmente habían sido ellos quienes atacaron la aldea de Aiyana, entonces la niña podría estar en peligro constante. «¿Crees que podrían venir aquí?», preguntó Samuel. «Es posible», respondió Esteban gravemente. «Si descubren que una niña apache sobrevivió al ataque, podrían regresar para terminar lo que empezaron. O peor aún, podrían intentar capturarla para venderla». Samuel miró a Aiyana, quien había estado escuchando la conversación con los ojos muy abiertos. A pesar de su corta edad, ella había entendido suficiente para saber que hablaban de los hombres que habían matado a su familia. «Esteban», dijo Samuel firmemente, «quiero que duplices la guardia mientras estoy fuera. Mantengan los rifles cargados y no permitan que ningún extraño se acerque al rancho sin escolta». «Sí, patrón. Y no se preocupe por la niña durante el viaje. Rosa y yo la cuidaremos como si fuera nuestra propia hija». Pero Samuel había tomado una decisión diferente. «Aiyana viene conmigo a Tucson», anunció. «No puedo arriesgarme a dejarla aquí si hay hombres peligrosos buscándola».
Rosa protestó inmediatamente. Señor Mackenzie, el viaje es demasiado peligroso para una niña pequeña, y además, si la gente de Tucson la ve, entonces verán a mi hija, interrumpió Samuel con determinación. Es hora de que el mundo sepa que Aiyana Mackenzie existe y que tiene tanto derecho a estar aquí como cualquier otro niño. Aiyana se acercó a Samuel y le tomó la mano. Quiero ir contigo, papá Samuel. No quiero quedarme aquí sin ti. Una hora después, Samuel y Aiyana montaron juntos en Thunder, mientras que un segundo caballo cargaba provisiones para el viaje de 3 días. El cielo seguía nublado, pero las nubes comenzaban a dispersarse, revelando el azul del cielo del desierto. El viaje hacia Tucson llevó a Samuel y a Aiyana a través de algunos de los paisajes más hermosos y peligrosos del territorio de Arizona. Pasaron por cañones rocosos, donde los ecos de los cascos de Thunder resonaban como tambores, y por valles verdes, donde crecían cactus gigantes que parecían centinelas vigilando el horizonte. Durante el primer día de viaje, Aiyana se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, observando el paisaje con ojos curiosos pero cautelosos. Samuel notó que ella se tensaba cada vez que veían otros viajeros en el camino y que sus ojos escaneaban constantemente las rocas y colinas en busca de posibles amenazas. «Cuéntame sobre tu familia», le dijo Samuel durante un descanso al mediodía. «¿Cómo era tu padre?» Los ojos de Aiyana se iluminaron por primera vez en días. «Mi padre era muy fuerte», dijo con orgullo. «Era el mejor cazador de la tribu y todos los guerreros lo respetaban. Tenía un caballo negro que corría más rápido que el viento y me había prometido que me enseñaría a montarlo cuando fuera mayor. ¿Y tu madre?» «Mi madre hacía las canastas más hermosas de todo el territorio», continuó Aiyana, su voz volviéndose más suave. «Tejía historias en ellas, historias de nuestros antepasados y de los espíritus de las montañas. También me estaba enseñando a recoger hierbas medicinales». Samuel escuchó con atención, grabando cada detalle en su memoria. Era importante que Aiyana pudiera hablar de su familia, que mantuviera vivos sus recuerdos y su herencia cultural. «¿Tenías hermanos?», preguntó suavemente. La expresión de Aiyana se entristeció. «Tenía un hermano mayor llamado Tarak. Él iba a ser un gran guerrero como mi padre. También tenía una hermana pequeña, Juni. Ella solo tenía 3 años. Samuel sintió un nudo en la garganta. Esta niña había perdido no solo a sus padres, sino también a sus hermanos. El peso de esa pérdida era algo que él podía entender, habiendo perdido a su propio hijo. «Ellos viven ahora en tus recuerdos», le dijo, «y mientras los recuerdes, nunca estarán verdaderamente perdidos». Al atardecer del primer día, se detuvieron en un pequeño oasis donde había agua fresca y algo de hierba para Thunder. Samuel montó un campamento sencillo, encendió una pequeña fogata y preparó una cena simple de frijoles y carne seca. Mientras comían, Aiyana hizo una pregunta que Samuel había estado temiendo. «Papá Samuel, ¿por qué la gente odia a los Apache?» Samuel masticó lentamente su comida, pensando en cómo responder. «No toda la gente odia a los Apache», dijo finalmente. «Pero hay muchas personas que tienen miedo de lo que no entienden. Y cuando la gente tiene miedo, a veces hace cosas terribles. ¿Tú tenías miedo de mí cuando me encontraste?» Samuel la miró a los ojos. «No», respondió honestamente. «Cuando te vi enterrada en esa tumba, lo único que sentí fue la necesidad de salvarte. No importaba de qué tribu eras o qué idioma hablabas, eras una niña que necesitaba ayuda». Aiyana sonrió por primera vez en días. «Por eso sé que eres mi verdadero padre. Los padres verdaderos protegen a sus hijos sin importar nada más». Esa noche, Samuel hizo guardia mientras Aiyana dormía envuelta en una manta cerca de la fogata. El desierto nocturno estaba lleno de sonidos. El ululato de los búhos, el aullido distante de los coyotes y el crujido ocasional de la madera quemándose. Pero Samuel también escuchó otros sonidos que lo pusieron en alerta.
el eco de cascos de caballos en la distancia. Se acercó silenciosamente a su rifle y escrutó la oscuridad. Las estrellas proporcionaban algo de luz, pero las sombras eran espesas y traicioneras. Después de varios minutos, los sonidos se desvanecieron, pero Samuel siguió vigilante durante toda la noche. Al amanecer del segundo día, reanudaron el viaje. El paisaje cambió gradualmente de desierto rocoso a colinas cubiertas de artemisa y enebro. Aiyana parecía más relajada, incluso cantó una canción apache en voz baja mientras cabalgaban, pero su tranquilidad fue interrumpida al mediodía cuando llegaron a una pequeña parada de diligencias llamada Mesquite Springs. Era poco más que una choza de adobe, un corral y un pozo de agua, pero representaba un punto de descanso necesario en el camino a Tucson. El propietario de la parada, un hombre mayor llamado Jeremiah Watts, salió a saludarlos. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Aiyana, y su expresión amistosa se transformó en una de suspicacia y disgusto. «Mackenzie», dijo con frialdad, «¿qué haces viajando con una india?» Samuel sintió que la tensión se elevaba inmediatamente. «Es mi hija», respondió con voz firme. «Vamos a Tucson para formalizar su adopción». Watts se rió amargamente. «¿Tu hija? ¿Un ranchero blanco respetable adoptando a una salvaje? Esto debe ser una broma». Aiyana se acercó más a Samuel, sintiendo la hostilidad en el aire. Samuel puso una mano protectora en su hombro. «No es una broma», dijo Samuel, su voz cargada de advertencia. «Y te sugiero que tengas cuidado con tus palabras». «¿O qué?», desafió Watts. «¿Vas a defender a una india contra un hombre blanco?» «Mackenzie, pensé que eras más inteligente que eso». Samuel desmontó lentamente, sus ojos nunca dejando los de Watts. «Voy a defender a mi hija contra cualquiera que la insulte, sin importar el color de su piel». La tensión era palpable. Otros viajeros que habían estado descansando en la parada se acercaron para ver qué estaba pasando. Samuel notó que algunos de ellos tenían expresiones de apoyo hacia Watts, mientras que otros parecían simplemente curiosos. «Mira, Mackenzie», dijo Watts, aparentemente dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. «No quiero problemas contigo, pero no puedes esperar que la gente acepte esto. Una niña india, no importa cuán joven sea, siempre será una amenaza». «¿Una amenaza?», preguntó Samuel, incrédulo. «¿Una niña de 8 años es una amenaza? Su gente mató a mis 2 hermanos en una redada hace 5 años», respondió Watts con amargura. «Los apaches no son diferentes de los lobos. Pueden parecer domesticados, pero tarde o temprano muestran su verdadera naturaleza». Samuel sintió que la ira hervía en su pecho. Aiyana perdió a toda su familia cuando atacaron su aldea. «Ella es la víctima aquí, no la amenaza». «Eso dice usted», murmuró Watts. «Pero yo no le daría la espalda a esa niña». Fue entonces cuando Aiyana sorprendió a todos. Se bajó del caballo y se acercó a Watts, mirándolo directamente a los ojos. «Señor», dijo en inglés claro, «lamento que haya perdido a sus hermanos. Yo también perdí a mi hermano y a mi hermana. Perdí a mi mamá y a mi papá. Pero mi nuevo papá me enseñó que el odio solo trae más odio. Si usted quiere odiarme por lo que otros hicieron, esa es su elección, pero yo no voy a odiarlo a usted». El silencio que siguió fue ensordecedor. Watts se quedó mirando a la niña, claramente sorprendido por su madurez y dignidad. Los otros viajeros murmuraron entre ellos, algunos claramente impresionados por las palabras de Aiyana. Samuel sintió un orgullo inmenso por su hija adoptiva. En ese momento, se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al traerla con él. Aiyana necesitaba aprender a enfrentar la hostilidad y los prejuicios, y él necesitaba ver cómo ella respondería. «Bueno», dijo finalmente Watts, claramente incómodo, Supongo que pueden descansar aquí y tomar agua, pero no esperen que les dé la bienvenida. No esperamos nada más que el respeto básico que cualquier ser humano merece», respondió Samuel. «Y eso es exactamente lo que vamos a dar a cambio».
Después de descansar y alimentar a Thunder, Samuel y Aiyana continuaron su viaje. Pero el encuentro en Mesquite Springs había sido una experiencia reveladora para ambos. Aiyana había visto de primera mano el tipo de hostilidad que enfrentarían, y Samuel había visto la fuerza y dignidad con la que ella podía responder. «Papá Samuel», dijo Aiyana mientras cabalgaban, «todos los lugares serán como ese». «Algunos sí», admitió Samuel. «Pero también hay buenas personas en el mundo. La clave es no permitir que la gente mala cambie quién eres». «¿Cómo sabes si alguien es bueno o malo?», Samuel pensó en la pregunta. «Las personas buenas te juzgan por tus acciones, no por tu apariencia o tu origen. Las personas malas te juzgan por cosas que no puedes controlar». Al final del segundo día, llegaron a un pequeño pueblo llamado Sahuarita. Era más grande que Mesquite Springs, con una calle principal, algunas tiendas y una pequeña iglesia. Samuel decidió que sería más seguro quedarse en el hotel del pueblo que acampar al aire libre. El hotel era un edificio de adobe de 2 pisos con un letrero que decía «Posada del Desierto». El propietario, un hombre mexicano llamado Carlos Mendoza, los recibió con amabilidad profesional. «Necesitamos una habitación para esta noche», dijo Samuel. «Mi hija y yo viajamos a Tucson». Mendoza miró a Aiyana con curiosidad, pero sin hostilidad. «Por supuesto, señor. Tengo una habitación disponible. Su hija es Apache», respondió Samuel directamente. «Y es mi hija adoptiva». Mendoza asintió lentamente. «Entiendo. Bueno, todos los niños son bienvenidos aquí. Mi esposa puede prepararles una cena caliente si gustan». La cena fue servida en un pequeño comedor con otras 3 familias de viajeros. Samuel notó que algunos de los otros huéspedes miraban a Aiyana con curiosidad, pero nadie hizo comentarios negativos. La esposa de Mendoza, una mujer amable llamada Carmen, incluso le dio a Aiyana un pequeño dulce de leche después de la cena. Esa noche, mientras Aiyana dormía en una cama real por primera vez en semanas, Samuel se sentó junto a la ventana observando las estrellas. Mañana llegarían a Tucson y comenzaría la verdadera batalla legal por el futuro de Aiyana. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de caballos en la calle. Miró hacia afuera y vio a 3 hombres montados deteniéndose frente al hotel. Incluso en la oscuridad pudo ver que estaban fuertemente armados y que tenían el aspecto rudo de hombres que vivían al margen de la ley. Uno de los hombres desmontó y entró al hotel. Samuel escuchó voces bajas en la recepción. Y después de unos minutos, el hombre salió y se reunió con sus compañeros. Los 3 hombres miraron hacia la ventana de la habitación de Samuel antes de alejarse galopando. Samuel sintió un escalofrío de premonición. Habían estado preguntando por él y Aiyana. ¿Eran estos algunos de los hombres que habían atacado la aldea Apache? Sin despertar a Aiyana, Samuel revisó su rifle y su pistola, asegurándose de que estuvieran cargadas y listas. Pasó el resto de la noche vigilando la ventana, pero los hombres no regresaron. Al amanecer del tercer día, Samuel despertó a Aiyana temprano. «Tenemos que irnos», le dijo. «Hoy llegamos a Tucson». Aiyana notó la tensión en su voz. «¿Pasa algo malo?» «No lo sé», admitió Samuel. «Pero es mejor que lleguemos a Tucson lo antes posible». El último tramo del viaje los llevó a través de colinas ondulantes y valles verdes hasta que finalmente, al mediodía, vieron las torres de la iglesia de Tucson en la distancia. La ciudad era el centro administrativo del territorio de Arizona y sus calles estaban llenas de soldados, funcionarios gubernamentales, comerciantes y colonos. Samuel se dirigió directamente a la oficina del abogado que había contactado por carta, Jonathan Whitfield, un hombre respetado que había manejado varios casos de adopción complicados. La oficina estaba ubicada en la calle principal, en un edificio de ladrillo de 2 pisos, que también albergaba un banco y una farmacia. Whitfield era un hombre delgado de unos 50 años, con cabello gris y anteojos pequeños.
Recibió a Samuel y a Aiyana en su oficina, que estaba llena de libros de derecho y documentos legales. «Señor Mackenzie», dijo Whitfield, estrechando la mano de Samuel, «recibí su carta. Debo decir que es una situación muy inusual, pero no imposible», respondió Samuel. No imposible», acordó Whitfield, «pero será difícil. Tengo algunos precedentes legales que podrían ayudar, pero necesitaremos testimonios sólidos y evidencia clara de que la adopción es en el mejor interés de la niña». Aiyana se había mantenido cerca de Samuel durante toda la conversación, observando al abogado con ojos curiosos, pero cautelosos. «¿Qué tipo de evidencia necesitamos?», preguntó Samuel. «Primero, necesitamos establecer que la niña es verdaderamente huérfana y que no tiene familia extendida que pueda reclamarla», explicó Whitfield. «Segundo, necesitamos demostrar que usted puede proporcionarle un hogar estable y una educación adecuada. Tercero, necesitamos testimonios de personas respetables que puedan dar fe de su carácter y sus intenciones». Samuel asintió. «Tengo cartas de recomendación de varios rancheros y comerciantes. También tengo una carta de mi hermano en San Francisco». «Excelente», dijo Whitfield, «pero también necesitaremos testigos que puedan testificar en persona. ¿Hay alguien en Tucson que pueda hablar por usted?». Samuel pensó por un momento. «Conozco al coronel James Patterson del fuerte Lowell. Hemos hecho negocios durante años. También conozco a Marcus Thompson, el comerciante de ganado». «Perfecto», dijo Whitfield. «Arreglaré reuniones con ellos. Pero hay algo más que debo mencionarle. He escuchado rumores de que hay gente en la ciudad que se opone a esta adopción. Aparentemente alguien ha estado haciendo preguntas sobre usted y la niña». Samuel sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué tipo de preguntas?». «No estoy seguro de los detalles», admitió Whitfield. «Pero mi consejo es que mantengan un perfil bajo mientras estén aquí. Quédense en el Hotel Continental, es el más seguro de la ciudad, y no permitan que la niña salga sola». Después de la reunión con Whitfield, Samuel llevó a Aiyana al Hotel Continental. Era un edificio impresionante de 3 pisos, con un vestíbulo elegante y habitaciones cómodas. Pero Samuel notó que varios huéspedes los miraban con curiosidad y algunos con hostilidad abierta. Esa tarde, mientras Aiyana descansaba en su habitación, Samuel se reunió con el coronel Patterson en el fuerte Lowell. Patterson era un hombre militar de la vieja escuela, con bigote blanco y una postura erguida. Había conocido a Samuel durante la guerra civil y respetaba su coraje y honestidad. «Mackenzie», dijo Patterson, «debo admitir que me sorprendió tu carta. Adoptar a una niña apache es inusual, pero necesario», respondió Samuel. «Ella no tiene a nadie más». Patterson estudió a Samuel durante un momento largo. «He escuchado rumores sobre el ataque a esa aldea apache. Dicen que no fue obra del ejército regular». «No», confirmó Samuel, «fueron cazadores de recompensas o traficantes de esclavos. Encontré evidencia de que se llevaron a la mayoría de los habitantes». «Eso me preocupa», dijo Patterson. «Si estos hombres descubren que una niña sobrevivió, podrían venir a buscarla». Samuel asintió grimly. «Ya lo he considerado. Por eso necesito que la adopción se haga rápidamente y legalmente. Necesito poder protegerla con toda la fuerza de la ley». «Tendrás mi testimonio», prometió Patterson. «Pero ten cuidado, Mackenzie. Hay fuerzas en este territorio que no quieren ver a los indios integrados en la sociedad blanca. Algunos de estos hombres son poderosos y ruthless». Esa noche, Samuel regresó al hotel para encontrar a Aiyana, esperándolo ansiosamente. Había estado mirando por la ventana y había visto cosas que la preocupaban. «Papá Samuel», le dijo, «vi a algunos hombres parados en la calle mirando hacia nuestra habitación. Parecían los hombres malos que atacaron mi aldea». Samuel sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Estás segura? ¿Puedes describirlos?». «Uno de ellos tenía una cicatriz grande en la cara», dijo Aiyana, trazando una línea desde su frente hasta su barbilla, «y llevaba un sombrero negro.
Era la descripción que Esteban le había dado de los hombres que Pablo Herrera había visto. Samuel se acercó cuidadosamente a la ventana y miró hacia la calle. No vio a nadie, pero eso no significaba que no estuvieran siendo observados. «Aiyana», dijo Samuel, «necesito que me prometas algo. No salgas de esta habitación sin mí. No hables con extraños. Y si algo me pasa, quiero que vayas directamente a la oficina del señor Whitfield y le digas que los hombres malos te están buscando». Los ojos de Aiyana se llenaron de miedo. «¿Crees que van a tratar de hacerme daño?» Samuel se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «No voy a permitir que nadie te haga daño», prometió, «pero necesitamos ser cuidadosos». Esa noche, Samuel Barely durmió. Cada ruido en el pasillo, cada crujido del edificio, lo ponía en alerta. Mantuvo su rifle cargado al lado de la cama y su pistola en la mesa de noche. A las 3 de la mañana, escuchó pasos cautelosos en el pasillo. Se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta. Los pasos se detuvieron frente a su habitación. Samuel puso su mano en la empuñadura de su pistola y esperó. Después de varios minutos, los pasos se alejaron. Samuel esperó otra hora antes de relajarse lo suficiente para intentar dormir de nuevo. Al día siguiente, Samuel se reunió con Marcus Thompson, el comerciante de ganado. Thompson era un hombre próspero que había hecho fortuna comprando y vendiendo ganado por todo el territorio. Era también un hombre pragmático que juzgaba a las personas por sus acciones, no por su origen. «Samuel», dijo Thompson, «he oído que quieres adoptar a una niña apache. Eso toma coraje». «Toma más que coraje», respondió Samuel. «Toma amor». Thompson sonrió. «Esa es la respuesta correcta. Tendrás mi apoyo en este asunto, pero también tengo una advertencia para ti». «¿Qué tipo de advertencia?» «Hay un hombre en la ciudad llamado Caleb Morrison. Es un cazador de recompensas que ha estado haciendo preguntas sobre ti y la niña. Dice que tiene interés en todos los apaches en el territorio». Samuel sintió un escalofrío. «¿Has hablado con él?» «Brevemente», admitió Thompson. «Parecía muy interesado en saber dónde encontraste a la niña y si había otros supervivientes. También preguntó cuánto tiempo planeas quedarte en Tucson». «¿Qué le dijiste?» «Nada», respondió Thompson firmemente. «Pero Samuel, creo que este hombre podría ser peligroso. Tiene el aspecto de alguien que mataría por dinero». Samuel regresó al hotel más determinado que nunca a acelerar el proceso de adopción. Pero cuando llegó a su habitación, encontró a Aiyana escondida en el armario, temblando de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Samuel, arrodillándose junto a ella. «Vinieron a la puerta», susurró Aiyana. «Dijeron que eran del hotel, pero reconocí la voz. Era uno de los hombres que atacaron mi aldea». Samuel sintió que la ira hervía en su pecho. Los hombres que habían destruido la vida de Aiyana habían venido a buscarla. No solo habían matado a su familia, sino que ahora querían terminar el trabajo. «¿Qué dijeron exactamente?», preguntó Samuel. «Dijeron que querían limpiar la habitación», respondió Aiyana. «Pero yo sabía que mentían. Pude sentir su maldad a través de la puerta». Samuel tomó una decisión rápida. «Tenemos que salir de aquí», dijo. «Ahora mismo». Rápidamente empacó sus pertenencias y llevó a Aiyana por la escalera trasera del hotel. Pero cuando llegaron al callejón, se encontraron cara a cara con 3 hombres armados. Uno de ellos tenía una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la frente hasta la barbilla. «Bien, bien», dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa cruel. «Samuel Mackenzie y la pequeña apache que se nos escapó». Samuel empujó a Aiyana detrás de él y puso su mano en su pistola. «No sé quiénes son ustedes, pero si se acercan a mi hija, tendrán que vérselas conmigo». El hombre de la cicatriz se rió. «¿Tu hija? Esa niña es propiedad nuestra. Nos debe dinero por toda la molestia que nos ha causado». «No le deben nada», respondió Samuel. «Y no es su propiedad. Es mi hija y está bajo mi protección». «Tu protección no vale nada aquí», dijo otro de los hombres. «Somos 3 contra 1 y todos sabemos lo que pasó con tu familia hace años».
Parece que tienes la costumbre de perder a los niños. La mención de Thomas golpeó a Samuel como un puñetazo, pero en lugar de debilitarlo, alimentó su determinación. No iba a perder a otra hija. Aiyana, dijo sin apartar los ojos de los hombres, cuando yo te diga, corre hacia la calle principal y grita pidiendo ayuda. No mires atrás, no importa lo que escuches. No voy a dejarte, susurró Aiyana. Sí, vas a hacerlo, respondió Samuel firmemente, porque eso es lo que los padres hacen por sus hijos. Se sacrifican para que ellos puedan vivir. La tensión en el callejón era palpable. Los tres hombres se habían dispersado, tratando de rodear a Samuel y a Aiyana. Samuel sabía que no podía derrotar a los tres en un tiroteo, pero podía darle a Aiyana una oportunidad de escapar. Última oportunidad, Mackenzie, dijo el hombre de la cicatriz. Entréganos a la niña y te dejamos vivir. Samuel sonrió con frialdad. Mi respuesta es no. Y si quieren a mi hija, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. El silencio que siguió fue ensordecedor. El viento del desierto sopló a través del callejón, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaron entre los hombres como presagios de la violencia que estaba por venir. Entonces, así será, dijo el hombre de la cicatriz, llevando su mano hacia su pistola. Todo sucedió en cuestión de segundos. Samuel gritó, ¡ahora!, y empujó a Aiyana hacia la calle principal mientras sacaba su Colt Peacemaker. El primer disparo vino del hombre de la cicatriz, pero Samuel ya se había movido, rodando detrás de unos barriles de agua que estaban apilados junto a la pared del hotel. Los disparos resonaron como truenos en el callejón. Samuel podía escuchar los gritos de Aiyana pidiendo ayuda en la calle principal, y eso le dio esperanza. Ella había escapado, al menos por el momento. Desde su posición detrás de los barriles, Samuel disparó 2 veces, alcanzando a uno de los atacantes en el hombro. El hombre gritó de dolor y se tambaleó, pero siguió disparando. Las balas silbaban sobre la cabeza de Samuel, astillando la madera de los barriles y enviando chorros de agua al aire. «No puede esconderse para siempre, Mackenzie», gritó el hombre de la cicatriz. «Tenemos toda la munición del mundo». Pero Samuel sabía que su ventaja era temporal. Los hombres se estaban moviendo para flanquearlo y pronto estaría atrapado sin escape. Necesitaba cambiar las reglas del juego. Con un movimiento rápido, Samuel rodó hacia el otro lado del callejón, disparando mientras se movía. Esta vez su bala encontró su objetivo, derribando al segundo atacante. Pero el movimiento lo había puesto al descubierto, y el hombre de la cicatriz no perdió la oportunidad. El disparo golpeó a Samuel en el costado izquierdo, enviando una oleada de dolor ardiente a través de su cuerpo. Cayó detrás de una carreta volcada, presionando su mano contra la herida. Podía sentir la sangre caliente filtrándose entre sus dedos. «¡Te tenemos ahora!», gritó el hombre de la cicatriz con triunfo. «Sal de ahí con las manos arriba o te volaremos la cabeza». Samuel sabía que estaba en una posición desesperada. Estaba herido, casi sin munición y superado en número. Pero entonces escuchó el sonido más hermoso del mundo: cascos de caballos galopando hacia el callejón, acompañados por voces gritando órdenes militares. «¡Alto ahí! ¡Bajen las armas inmediatamente!». El coronel Patterson había llegado con una patrulla de soldados del fuerte Lowell. Aiyana había corrido directamente al fuerte y había traído ayuda, tal como Samuel esperaba que hiciera. Los 2 atacantes restantes se miraron con pánico. Estaban superados en número por soldados entrenados y su sorpresa se había convertido en una trampa mortal. «¡Dispersense!», gritó el hombre de la cicatriz. «Nos vemos en el infierno, Mackenzie». Los 2 hombres corrieron hacia el extremo opuesto del callejón, disparando mientras huían. Los soldados respondieron con una descarga cerrada, pero los hombres lograron llegar a sus caballos y escapar en una nube de polvo. El coronel Patterson se acercó corriendo a Samuel, quien todavía estaba presionando su herida. «¿Qué tan grave es?», preguntó Patterson. Samuel se examinó la herida.
La bala había atravesado su costado, pero parecía haber evitado los órganos vitales. «Doloroso, pero no mortal», respondió con una mueca. «¿Dónde está Aiyana?» «Aquí, papá Samuel», dijo una voz pequeña. Aiyana apareció detrás de uno de los soldados, su rostro lleno de lágrimas, pero sus ojos brillando con alivio. «¿Estás bien?» Samuel extendió su brazo bueno hacia ella y Aiyana corrió a abrazarlo. «Estoy bien, pequeña flor eterna. Estoy muy orgulloso de ti. Fuiste muy valiente. Pensé que te iban a matar», sollozó Aiyana contra su pecho. «No quiero perderte como perdí a mi primera familia». «No me vas a perder», prometió Samuel, acariciando su cabello. «Vamos a estar juntos para siempre». El doctor del fuerte Lowell llegó poco después para atender la herida de Samuel. Mientras le limpiaba y vendaba el costado, el coronel Patterson interrogó a Samuel sobre los atacantes. «¿Los reconoces?», preguntó Patterson. «Uno de ellos tenía la cicatriz que mi capataz describió», respondió Samuel. «Estoy seguro de que son los hombres que atacaron la aldea de Aiyana». «¿Cazadores de recompensas?». «Peor», dijo Samuel. «Traficantes de esclavos. Probablemente vendieron al resto de la tribu en México y vinieron a buscar a Aiyana cuando se enteraron de que había sobrevivido». Patterson asintió grimly. «Esto cambia las cosas. No es solo un caso de adopción ahora, es un asunto de seguridad territorial». Durante los días siguientes, mientras Samuel se recuperaba de su herida, el proceso de adopción se aceleró considerablemente. La historia del ataque había llegado a los oídos del juez territorial, quien estaba indignado de que traficantes de esclavos estuvieran operando en su jurisdicción. Jonathan Whitfield trabajó incansablemente para completar los documentos legales. Los testimonios del coronel Patterson y Marcus Thompson fueron abrumadoramente positivos, e incluso el doctor que había atendido a Samuel escribió una carta recomendando la adopción. «Es inusual», admitió el juez Harrison cuando se reunió con Samuel y Aiyana en su oficina, «pero las circunstancias son extraordinarias. Esta niña claramente necesita protección y usted claramente está dispuesto a dársela». Aiyana se había vestido con su mejor vestido para la ocasión, un vestido azul que Rosa había cosido especialmente para ella. Se sentó junto a Samuel con dignidad, respondiendo las preguntas del juez en inglés claro y correcto. «¿Entiendes lo que significa ser adoptada?», le preguntó el juez Harrison. «Sí, señor», respondió Aiyana. «Significa que Samuel Mackenzie será legalmente mi padre y yo seré legalmente su hija. Significa que tendré su apellido y todos los derechos de cualquier otro niño americano. ¿Y eso es lo que quieres?». Aiyana miró a Samuel con ojos llenos de amor. «Samuel me salvó la vida. Me dio un hogar cuando no tenía nada. Me protegió cuando hombres malos quisieron hacerme daño. Él ya es mi verdadero padre en mi corazón. Los papeles solo lo harán oficial». El juez sonrió por primera vez en la reunión. «Esa es una respuesta muy madura para una niña de tu edad». «He visto muchas cosas que me han hecho crecer rápido», respondió Aiyana simplemente. El 15 de mayo de 1873, en el Tribunal Territorial de Tucson, Arizona, Aiyana oficialmente se convirtió en Aiyana Mackenzie. El juez Harrison firmó los documentos de adopción, declarando que Samuel Mackenzie era legalmente el padre de la niña y que ella tenía todos los derechos y privilegios de cualquier ciudadano americano. Samuel sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas mientras sostenía los documentos oficiales. Después de semanas de incertidumbre y peligro, Aiyana era oficialmente suya. «¿Cómo te sientes, Aiyana Mackenzie?», le preguntó. «Me siento completa», respondió ella, abrazándolo fuertemente. «Me siento como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo». Pero incluso mientras celebraban, Samuel sabía que sus desafíos estaban lejos de terminar. Los hombres que habían atacado a Aiyana seguían libres y probablemente no se darían por vencidos fácilmente. Además, regresar al rancho con una hija apache adoptada legalmente no sería fácil en una región donde los prejuicios corrían profundos.
Esa noche, en su habitación del hotel, Samuel escribió una carta a su hermano Robert en San Francisco, contándole sobre la adopción y pidiéndole que preparara documentos de respaldo en caso de que necesitaran refugio en California. También escribió una carta a Esteban, informándole sobre los eventos en Tucson y advirtiéndole que estuviera alerta para cualquier actividad sospechosa alrededor del rancho. Aiyana había encontrado papel y lápices en el hotel y estaba dibujando. Samuel se acercó a ver su trabajo y se quedó sin aliento. Había dibujado un retrato de su familia apache original. Un hombre fuerte con plumas en el cabello, una mujer hermosa tejiendo una canasta, un niño mayor con arco y flechas, y una niña pequeña jugando con una muñeca. «Son hermosos», dijo Samuel suavemente. «Quiero recordarlos siempre», explicó Aiyana, «pero también quiero dibujar mi nueva familia». Volteó la página y comenzó a dibujar otra imagen. Samuel, montado en Thunder, con Aiyana sentada delante de él y el rancho Mackenzie al fondo. «Esta es mi familia ahora», dijo. «Los dos son parte de quien soy». Samuel se dio cuenta de que Aiyana había expresado perfectamente lo que él esperaba lograr. No reemplazar su herencia apache, sino agregar una nueva dimensión a su identidad. Ella podría ser tanto apache como Mackenzie, honrando ambas partes de su alma. Al día siguiente, comenzaron el viaje de regreso al rancho, pero esta vez, Samuel tomó una ruta diferente, evitando Sahuarita y otros pueblos donde habían sido vistos. También viajaron principalmente de noche, descansando durante el día en lugares ocultos. El viaje de regreso fue más tranquilo que el de ida, pero Samuel mantuvo una vigilancia constante. Cada vez que veían otros viajeros en el camino, él estudiaba cuidadosamente sus rostros y comportamiento, buscando señales de reconocimiento o hostilidad. Aiyana había cambiado durante su tiempo en Tucson. La experiencia de enfrentar el peligro y obtener su adopción legal la había hecho más segura de sí misma. Ya no se escondía cuando veían extraños, sino que los observaba con la misma atención que Samuel. «Papá», le dijo durante un descanso al mediodía, «¿crees que algún día la gente dejará de odiar a los apache?» Samuel consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que habrá personas que siempre odiarán por miedo o ignorancia», respondió honestamente. «Pero también creo que habrá más personas que aprendan a juzgar a otros por sus acciones, no por su origen. ¿Y nosotros podemos ayudar a que eso suceda?» «Sí», dijo Samuel con convicción, «viviendo nuestras vidas con dignidad y respeto, mostrando al mundo que las familias pueden formarse por amor, no solo por sangre, y nunca dejando que el odio de otros cambie quiénes somos». En la tarde del segundo día, llegaron a las tierras del rancho Mackenzie. Samuel sintió una inmensa sensación de alivio cuando vio las montañas familiares en el horizonte. Pronto estarían en casa, donde Esteban y Rosa los esperaban, donde Thunder podría descansar en su propio corral y donde Aiyana podría comenzar su nueva vida como Aiyana Mackenzie. Pero cuando llegaron a la cresta de la última colina antes del rancho, Samuel se detuvo abruptamente. Humo negro se elevaba desde la dirección de su casa, no el humo delgado de una chimenea, sino las columnas espesas de un incendio grande. «¡El rancho!», gritó, espoleando a Thunder hacia adelante. Mientras galopaban por el sendero familiar, Samuel rezó para que Esteban y Rosa estuvieran a salvo. Pero un miedo frío se instaló en su estómago cuando se dio cuenta de que los hombres que habían escapado en Tucson podrían haber venido aquí primero, buscando venganza y tratando de forzar a Samuel a entregar a Aiyana. El humo se hizo más espeso mientras se acercaban y Samuel pudo escuchar el crujido de las llamas y los gritos de hombres luchando contra el fuego. Su rancho, su hogar, el lugar donde había planeado criar a Aiyana en seguridad, estaba siendo destruido. Pero lo que más lo aterrorizaba era la posibilidad de que Esteban y Rosa hubieran sido lastimados
o peor aún, asesinados, tratando de proteger la propiedad que habían sido testigos de cómo él había convertido de tierra salvaje en un hogar. Mientras Thunder galopaba los últimos metros hacia el rancho en llamas, Samuel se preparó para enfrentar las consecuencias de su decisión de salvar y adoptar a Aiyana. La guerra por el futuro de su hija adoptiva había comenzado, y el primer campo de batalla había sido su propio hogar. Con Aiyana aferrada fuertemente a él, Samuel cabalgó hacia el humo y las llamas, sin saber lo que encontrarían, pero determinado a proteger a su familia sin importar el costo. La historia de Aiyana Mackenzie había comenzado con destrucción y muerte, pero Samuel estaba decidido a que no terminaría de la misma manera. El fuego rugía como una bestia viva, consumiendo años de trabajo duro y recuerdos preciosos. Pero en el corazón de Samuel ardía una llama aún más fuerte, la determinación de un padre que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Sin importar quién se interpusiera en su camino, sin importar qué sacrificios fueran necesarios, Aiyana Mackenzie tendría la vida que merecía, y esta era solo el comienzo de su historia.